Hola, en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos aquí en JavaScript desde cero. Bien, continuaremos viendo más ejemplos básicos. Vamos a continuar viendo más ejemplos sobre los array. Bien, voy a crear una variable llamada argument y le voy a asignar una cadena de texto. Muy bien. Y lo que haré será convertir esta cadena de texto en un arreglo, o sea, en un array. Y para esto lo que haré será crear nuevamente otro objeto y lo llamaré argumento. Le voy a asignar, vamos a colocar corchetes. Bien, y para convertir esa cadena de texto que está en esa variable en una matriz, lo hacemos de la siguiente manera, colocando punto. Bien, luego invocando al siguiente método, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis hay que colocar este objeto que contiene la cadena de texto que vamos a convertir en una matriz. Muy bien. Ahora si colocamos un mensaje para imprimir el arreglo que está almacenado en el siguiente objeto, pasemos a nuestro navegador, actualicemos. Bueno, tengo un pequeño error, pero como pueden observar me muestra los siguientes datos, o sea la siguiente matriz que contiene los siguientes caracteres de la cadena de texto que nosotros hemos convertido en un arreglo. Bien, tengo el siguiente error y es porque en el archivo index tengo este código y como ya eliminé el código anterior, tengo que eliminar ese código. Archivo index. Bien. Bien, aquí hemos convertido la cadena de texto que está almacenado en esta variable en una matriz utilizando lo siguiente y almacenándolo en el siguiente objeto que ahora es una matriz, o sea un arreglo que contiene cada carácter de esta cadena de texto. Pero ahora podemos hacerlo diferente. Voy a copiar este objeto y voy a comentar este código como referencia. Le voy a asignar la clase array invocando al método from y abriendo paréntesis, y dentro de los paréntesis colocar la siguiente variable que contiene nuestra cadena de texto. Y de esta manera estamos simplificando cómo convertir una cadena de texto almacenada en una variable en una matriz, bien, utilizando lo que es la clase array y luego invocando al método from. Y de esta forma estamos convirtiendo el dato almacenado en este parámetro, o sea en esta variable, en una matriz para luego almacenarlo en el siguiente objeto, que este objeto va a contener nuestra matriz con los siguientes caracteres de la siguiente cadena de texto. Y de esta forma vamos a imprimir ese arreglo. Bien, pasemos nuevamente al navegador, actualicemos. Correcto, como pueden observar se mantiene nuestro arreglo con los siguientes caracteres de la cadena de texto, y de esta forma podemos convertir una cadena de texto en una matriz utilizando lo que es la clase array y luego invocando al método from de esa clase para poder convertir la cadena de texto en una matriz. Bien, vamos a crear otro ejemplo, pero para esto vamos a crear una función. Lo llamaré curso, abro paréntesis, llaves, y haré que esta función retorne un dato, o sea un arreglo, y voy a colocar la clase array con el método from. Bien, cuando nosotros creamos una función, a esa función por default se le asigna un parámetro. Bien, y en este caso lo que haré será colocar la clase array, mando a llamar al método from y dentro de los paréntesis he colocado la siguiente palabra argument, que es el parámetro que se le asigna a una función por default.
Aunque nosotros no podemos verlo, a esta función por default se le ha asignado un parámetro y en este caso es la palabra argument. Bien, si colocamos el puntero sobre el nombre de nuestra función, podemos observar que esta función tiene la palabra argument, o sea, un arreglo dentro de sus paréntesis. Muy bien. Ahora lo que haré será crear un objeto. Voy a colocar el siguiente operador, o sea, la flecha, y voy a colocar nuevamente ese objeto, punto, y voy a invocar a una propiedad llamada data. Muy bien, propiedad que luego vamos a crear. Bien, esta propiedad data la vamos a crear más adelante porque a este parámetro le vamos a pasar unos datos utilizando lo que es la propiedad data. Bien, y con este objeto vamos a obtener esos datos que estén almacenados en esta propiedad data que vendrá por el siguiente parámetro. Muy bien, obtenemos esos datos para luego convertirlos en un array utilizando lo que es la clase array, invocando el método from y luego retornando esa información, o sea, esa matriz, utilizando lo que es la función curso. Bien, ahora crearé un objeto, lo llamaré datos, le voy a asignar, invoco a la función curso, abro paréntesis, y lo que haré dentro de los paréntesis será pasarle la información para que el parámetro argumento capture esos datos, o sea, este parámetro llamado argument. Muy bien, porque recordando que cuando nosotros creamos una función, por default a esa función se le está asignando un parámetro por default y en este caso es el parámetro llamado argument. Aunque nosotros no podemos verlo, pero a esta función se le asignó ese parámetro llamado argument. Bien, le pasamos la siguiente información y lo que haré será abrir llaves. Dentro de las llaves voy a colocar la propiedad data, muy bien, que he creado, dos puntos, para luego asignarle una cadena de texto. Voy a colocarle curso, muy bien. Luego, fuera de las llaves voy a colocar coma y nuevamente voy a abrir llaves. Dentro de las llaves voy a colocar la palabra data, o sea, la propiedad, dos puntos, y le voy a asignar una cadena de texto. Muy bien, de esta forma estoy almacenando la siguiente cadena de texto en la siguiente propiedad llamada data. Luego, esta información se lo estamos pasando al siguiente parámetro llamado argument. Para que este parámetro capture ese dato, luego con el siguiente objeto vamos a obtener los datos almacenados en el parámetro argument para luego con ese mismo objeto invocar a la propiedad data, o sea, esta propiedad, y obtener los datos que le hemos asignado a esta propiedad. Bien, obtenemos estos datos para luego convertirlos en una matriz y luego retornarlos con la función curso, y esta función curso retorna esos datos para almacenarlos en el siguiente objeto, que ahora es una matriz. Bien, ahora sí colocamos el mensaje para imprimir esa información y dentro de los paréntesis del mensaje vamos a colocar el objeto datos. Muy bien, actualicemos. Correcto, como pueden observar me muestra el siguiente arreglo, o sea, la siguiente matriz que contiene los siguientes datos. Muy bien, que en la posición 0 se encuentra lo que es la palabra curso y en la posición 1 se encuentra lo que es la palabra JavaScript. Muy bien, y la longitud de este arreglo o de esta matriz es de 2. Muy bien. Ahora veremos otro ejemplo de array. Voy a crear un objeto y lo llamaré array. Le voy a asignar lo siguiente, la siguiente matriz. Muy bien, luego hay que colocar punto y luego invocar al método fill. Muy bien, hay que abrir paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar unos valores de tipo entero. Voy a colocar el valor de 0, luego coma y el valor de 3. Muy bien, ahora punto y coma, que con este método fill podemos llenar todos los espacios de una matriz
con el dato que nosotros le proporcionemos. Bien, que en este caso sería el valor de 0, que este es el dato que va a colocar en todas las posiciones de nuestra matriz. Bien, pero yo he colocado el valor de 3. Esto significa que lo que hará este método será rellenar o colocar el valor de 0 en todas las posiciones de la matriz, pero va a omitir las 3 primeras posiciones de la matriz porque yo he colocado el valor de 3. Bien, y esto significa que en esas 3 primeras posiciones no va a colocar el valor de 0, sino que el valor de 0 la va a colocar en las demás posiciones restantes. Bien, para esto vamos a comprobar. Hay que colocar el mensaje y dentro del mensaje hay que colocar el objeto array. Bien, actualicemos. Correcto, como pueden observar, me muestra el siguiente arreglo, donde en las 3 primeras posiciones se muestran los caracteres originales de la matriz, pero en las demás posiciones se muestra el valor de 0. Muy bien, esto significa que el método fill llenó esos espacios de la matriz, pero excepto en las 3 primeras posiciones, que en este caso fue en la posición 0, 1 y 2. Desde la posición 3 rellenó la matriz con el valor de 0. Muy bien. Aquí donde hemos colocado el valor de 0 podemos colocar cualquier tipo de dato para que rellene las posiciones de la matriz con el dato que nosotros le estemos solicitando. También podemos crear otro ejemplo utilizando datos de tipo entero, pero nuevamente vamos a crear ese objeto, pero le voy a asignar la instancia de la clase array. Dentro de los paréntesis voy a colocar el valor de 6. Muy bien, luego punto invoco a ese método fill. Ahora lo que haré será colocar el valor que vamos a colocar en esas posiciones del array. Va a ser el valor de 1, luego coma, voy a colocar el valor de 0, luego el valor de 3. Muy bien. Bien, he colocado el valor de 1 porque el valor de 1 es el dato que vamos a colocar en las posiciones de nuestro array. Luego he colocado el valor de 0 y después el valor de 3. Bien, esto significa que el valor de 1 se va a almacenar en la posición 0 hasta la posición 3. Bien, o sea que serán 3 posiciones que voy a llenar con el valor de 1 y las demás posiciones quedarán como posiciones indefinidas. Muy bien. Correcto, como pueden observar tenemos la siguiente matriz que desde la posición 0 hasta la posición 2 tiene el valor de 1. Muy bien. Como le indicamos con el valor de 0 y el valor de 3, que son 3 posiciones la que vamos a llenar con el valor de 1 y las demás posiciones quedaron como valores indefinidas. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez del valor de 1 y en vez del valor de 3 ingreso el valor de 5? Bien, pasemos nuevamente al navegador, actualicemos. Como pueden observar, desde la posición 2 hasta la posición 4 le hemos asignado el valor de 1. Muy bien, quedando indefinido lo que es la posición 0 y la posición 1. Que al principio son dos posiciones indefinidas, que es la posición 0 y la posición 1, y al final tenemos una posición indefinida que en este caso es la posición 5. Muy bien, solo la posición 2, 3 y 4 contienen el siguiente dato, el valor de 1, porque aquí le estamos indicando que con el valor de 1 es el dato que vamos a llenar en las posiciones del arreglo, y con el valor de 2 le estamos indicando que desde esa posición hasta la posición 5 vamos a colocar el valor de 1. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto un ejemplo básico de adiciones en las matrices, que en este caso vimos cómo utilizar la clase array para poder invocar al método from y poder convertir el dato que nosotros coloquemos dentro de ese método en una matriz. Bien, donde también vimos cómo utilizar el método fills
muy bien para poder llenar posiciones de una matriz. Bien, espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima, y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.